Las hermanas del horizonte. Había dos maneras de mirar el mundo desde la ventana del apartamento donde Luciana y Natalia crecieron. Una era ver la belleza, el atardecer tiñendo de naranja los edificios lejanos, las aves que volaban en formaciones perfectas, las nubes que prometían algo más allá del horizonte. La otra era ver la realidad, el vidrio agrietado a través del cual miraban, las paredes descascaradas del edificio al frente, la basura acumulándose en las calles estrechas, la evidencia constante de que habían nacido en el lugar equivocado con los recursos equivocados. Luciana, la mayor por 3 años, siempre había elegido ver la belleza. Natalia, más joven y más realista, veía ambas pero hablaba solo de la realidad. Esta diferencia en perspectiva los había definido desde niñas, y eventualmente los destruiría. Su madre trabajaba limpiando casas 12 horas al día, 6 días a la semana. Su padre los había abandonado cuando Natalia tenía apenas 2 años, dejando solo deudas y una foto descolorida que su madre eventualmente quemó en un momento de rabia justificada. Las niñas crecieron sabiendo que dependían solo de ellas mismas y entre sí. Su madre les daba amor cuando tenía energía, pero más a menudo les daba ausencia. El trabajo la consumía, dejando poco para la maternidad más allá de asegurarse de que hubiera comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Luciana asumió el rol de segunda madre desde temprano. Ayudaba a Natalia con la tarea, preparaba las cenas simples que podían permitirse, inventaba juegos para hacer que la pobreza pareciera aventura. «Somos exploradoras», le decía a Natalia, «y este es nuestro campamento base. Algún día conquistaremos el mundo entero». Natalia, incluso a los 8 años, sabía que era fantasía. Pero amaba a su hermana por intentar hacer que las cosas fueran mejores de lo que eran. Y en esos años tempranos, a pesar de todo, eran felices a su manera. Tenían poco pero se tenían la una a la otra, y eso parecía suficiente. La primera grieta apareció cuando Luciana tenía 16 y Natalia 13. Su madre se enfermó, una tos que no desaparecía, dolores que ignoraba porque no podía permitirse el lujo de días de enfermedad. Para cuando finalmente fue al hospital, el diagnóstico fue devastador: cáncer avanzado, demasiado tarde para mucho tratamiento, tal vez 1 año si tenía suerte. El mundo de las hermanas se derrumbó. Pero cada una respondió de manera diferente. Luciana se volvió aún más determinada a ver esperanza donde no había ninguna. «Mamá va a mejorar», insistía. «Va a luchar y va a ganar». Buscaba tratamientos alternativos que no podían pagar, oraciones que no respondían, milagros que no llegaban. Natalia, por otro lado, se preparó para lo peor. Comenzó a trabajar después de la escuela, cualquier trabajo que pudiera conseguir a los 13, empacando bolsas en supermercados, repartiendo volantes, limpiando. Ahorraba cada centavo, preparándose para el día inevitable cuando estarían solas. «¿Por qué no estás ayudándome a buscar tratamientos?», le preguntó Luciana una noche, frustrada por lo que veía como la frialdad de su hermana. «Porque mamá se está muriendo», respondió Natalia con una dureza que ocultaba su propio dolor. «Y cuando se muera, vamos a necesitar dinero para sobrevivir. Una de nosotras tiene que vivir en la realidad». «La realidad puede cambiar si crees lo suficiente», insistió Luciana. «No, no puede. La creencia no cura el cáncer. El dinero para buenos doctores cura el cáncer, y no lo tenemos. Así que necesito prepararme para lo que viene después». Era la primera pelea real que habían tenido, y dejaría una marca que nunca sanaría completamente. Su madre murió 8 meses después. Luciana pasó esos meses en negación hasta el final, leyéndole historias de sanación milagrosa, hablándole sobre planes para cuando mejorara. Natalia pasó esos meses siendo práctica, manejando finanzas, hablando con trabajadores sociales, asegurándose de que cuando su madre finalmente partiera, al menos tendrían un plan. Después del funeral, las hermanas se quedaron sentadas en su apartamento vacío. Tenían 17 y 14 años, legalmente menores sin tutor. Podían ir al sistema de cuidado temporal, ser separadas, perder incluso la conexión entre ellas. O podían mentir, pretender que un tío ficticio las estaba supervisando y arreglárselas solas. Eligieron mentir. Y durante los primeros meses, funcionó porque se tenían la una a la otra. Luciana terminó la preparatoria mientras trabajaba noches en un restaurante.
Natalia continuó la escuela mientras trabajaba cada hora libre. Dividieron responsabilidades. Luciana manejaba las relaciones con propietarios y oficiales de escuela, su optimismo haciendo que la gente creyera que todo estaba bien. Natalia manejaba las finanzas, su realismo asegurando que pagaran cuentas y tuvieran comida. Deberían haber sido más cercanas en su pérdida compartida. En cambio, la grieta se amplió. Luciana resentía lo que veía como la falta de emoción de Natalia, su incapacidad de llorar o hablar sobre su madre. Natalia resentía lo que veía como el escapismo de Luciana, su negativa a enfrentar cuán desesperada era realmente su situación. Siempre está soñando, le espetó Natalia una noche después de otra pelea sobre dinero. Nunca estás aquí, en la realidad, ayudándome a resolver problemas reales. Y tú nunca sueñas, contraatacó Luciana. Solo ves problemas, nunca posibilidades. ¿Sabes lo agotador que es vivir con alguien que solo ve lo negativo? ¿Negativo? Soy realista. Alguien tiene que serlo porque claramente tú no puedes. Al menos yo no he renunciado a todo lo que hace que la vida valga la pena. ¿Y qué hace que la vida valga la pena, Luciana? ¿Fantasías? Esperanzas que nunca se materializan. Mamá tenía esperanza y de todos modos murió. La esperanza no paga cuentas. El trabajo lo hace. Luciana se quedó mirando a su hermana menor, viendo en ella a una extraña. ¿Cuándo se había vuelto tan dura? ¿Cuándo había perdido la capacidad de maravillarse, de soñar, de creer en algo más allá de lo inmediatamente visible? La ruptura final llegó cuando Luciana cumplió 18. Había estado ahorrando en secreto pequeñas cantidades de sus cheques que escondía de Natalia. No para algo frívolo, sino para un curso de diseño gráfico en una escuela técnica. Luciana siempre había sido artística, encontrando belleza en colores y formas, soñando con una carrera donde pudiera crear. El curso era su boleto hacia algo mejor. Cuando Natalia descubrió el dinero faltante, explotó. ¿Estás robándonos? Tu propio ahorro escondido mientras yo trabajo como esclava para mantenernos a flote. No es robar, es invertir en nuestro futuro, defendió Luciana. Si puedo aprender diseño, puedo conseguir trabajos mejores, ganar más dinero. Es para las dos. Es para ti. Para tus sueños. Mientras tanto, yo estoy aquí sola manejando todo lo práctico. Siempre he estado sola en esto. No estás sola, Natalia. Somos un equipo. No. Un equipo significa que ambas contribuyen igualmente. Tú contribuyes esperanzas. Yo contribuyo todo lo demás. Las palabras fueron como cuchillos, cortando más profundo porque llevaban verdad. Luciana sabía que Natalia cargaba más peso práctico. Pero Luciana también sabía que había estado cargando algo más. La visión, la motivación, la creencia de que podían ser más que lo que las circunstancias dictaban. Si es así como te sientes, dijo Luciana con voz fría, tal vez sería mejor si cada una siguiera su propio camino. Natalia se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió. Tal vez sí. Luciana se mudó al día siguiente, tomando solo sus pertenencias y el dinero que había ahorrado. Encontró un cuarto pequeño para rentar, apenas más grande que un armario, y se inscribió en el curso de diseño. Natalia se quedó en el apartamento, trabajando incluso más horas para cubrir el alquiler completo, su resentimiento endureciéndose en algo parecido al odio. Pasaron años sin hablar. Cada hermana construyó su vida separado. Pasó el tiempo y un día ambas coincidieron en un lugar donde querían tomar café, y vaya sorpresa se encontraron de frente. Luciana le dijo a Natalia: sentémonos y hablemos. Juzgamos las cosas no por lo que son sino por nuestras opiniones. Durante años, mi opinión fue que tú no me entendías, que eras fría y sin imaginación. Pero esa era solo mi perspectiva limitada. No veía que tu frialdad era en realidad fortaleza. Que tu pragmatismo nos mantuvo vivas cuando mi optimismo habría dejado las cuentas sin pagar. Natalia tomó la mano de su hermana sobre la mesa. Y yo no veía que tu escapismo era en realidad visión. Que tu capacidad de soñar era lo que nos daba razón para seguir adelante cuando todo parecía imposible. Necesitábamos ambas perspectivas. Yo era los cimientos, pero tú eras el horizonte. Esa conversación marcó un punto de inflexión.
Las hermanas comenzaron a reunirse semanalmente, reconstruyendo lentamente lo que había sido roto. No fue fácil. Había resentimientos arraigados, patrones de comunicación dañados, una década de separación que no podía borrarse con buena voluntad sola. Pero ambas estaban comprometidas, y eso importaba. Un día, 6 meses después de su reencuentro, Natalia llegó a su café usual con una propuesta. He estado pensando, comenzó, sobre ese proyecto hotelero. Perdiste el contrato porque tus diseños eran hermosos pero imprácticos. Y yo, bueno, mis operaciones son eficientes pero carecen de inspiración. ¿Qué pasaría si trabajáramos juntas? Si combináramos tu visión con mi pragmatismo. Luciana sintió algo encenderse en su pecho. Estás proponiendo una sociedad. Estoy proponiendo que dejemos de fingir que somos mejores separadas. Ambas hemos construido negocios exitosos solas. Pero imagina lo que podríamos construir juntas. Yo entiendo operaciones, eficiencia, la mecánica de hacer que las cosas funcionen. Tú entiendes belleza, experiencia, cómo hacer que las cosas importen emocionalmente. Juntas podríamos crear algo que nadie más puede ofrecer. Diseño que funciona y funcionalidad que inspira, murmuró Luciana, su mente ya corriendo con posibilidades. Exactamente. Luciana estudió a su hermana. ¿Podemos hacer esto, después de todo lo que pasó, trabajar juntas sin destruirnos mutuamente? No lo sé, admitió Natalia honestamente. Pero los estoicos enseñan que no podemos controlar el futuro, solo nuestras acciones en el presente. En este momento, elijo intentarlo. ¿Tú? Luciana extendió su mano. Elijo intentarlo. La sociedad comenzó pequeña. Rediseñaron la sede de Silva Services primero, Luciana creando un espacio que era tanto eficiente como inspirador, Natalia asegurándose de que cada decisión de diseño tuviera sentido operacionalmente. El resultado era sorprendente. Oficinas que las empleadas amaban trabajar en ellas, que aumentaban productividad mientras elevaban el espíritu. Los clientes de Natalia notaron. Comenzaron a pedir que las hermanas rediseñaran sus espacios también. Luciana creaba visiones hermosas. Natalia aseguraba que fueran ejecutables dentro de presupuestos y mantenibles a largo plazo. Juntas, entregaban proyectos que transformaban no solo cómo los espacios se veían, sino cómo funcionaban. El boca a boca se expandió. Dentro de un año, habían formalizado su sociedad, Corte Silva Design y Operations. Era un nombre torpe pero honesto, representando la fusión improbable de dos filosofías, dos hermanas, dos mitades de un todo que nunca debió haber sido dividido. El contrato que cambió todo llegó 2 años después de formar la sociedad. La misma cadena hotelera que había rechazado la presentación original de Luciana regresó. Habían contratado a otra firma, habían implementado un rediseño, y había sido un desastre. Hermoso pero impractical, con costos de mantenimiento desbordados y quejas de huéspedes sobre funcionalidad. Necesitamos algo diferente, admitió el CEO en la reunión. Necesitamos belleza que funcione. Y hemos escuchado que ustedes dos, juntas, son las únicas que pueden entregar eso. Luciana y Natalia intercambiaron miradas. Aquí estaba su momento. La oportunidad de demostrar que lo que habían construido juntas era más que la suma de sus partes. Pasaron 3 meses desarrollando la propuesta. Cada noche después del trabajo, se reunían en la oficina, debatiendo, discutiendo, a veces peleando, pero siempre regresando a la mesa. Luciana empujaba por elementos de diseño audaces. Natalia empujaba de vuelta con realidades de costo. Encontraban compromisos que honraban ambas perspectivas. El resultado era revolucionario. Un concepto de diseño que era visualmente impresionante, pero construido sobre principios de durabilidad y facilidad de mantenimiento. Espacios que inspiraban, pero también funcionaban perfectamente para huéspedes y personal. Materiales que eran tanto hermosos como prácticos. Era diseño evolucionado más allá de estética o funcionalidad en algo que integraba a ambos sin comprometer ninguno. La presentación fue en la misma sala de conferencias donde habían colisionado años antes. Esta vez, presentaron juntas, sus voces alternando, cada una completando las oraciones de la otra, mostrando visualmente la sinergia que habían desarrollado. Cuando terminaron,
El silencio en la sala se sentía diferente del rechazo que Luciana había experimentado la primera vez. Era admiración. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo finalmente el CEO. «Y francamente, es algo que nunca hemos visto antes. Diseño que entiende operaciones. Operaciones que entienden diseño. ¿Cuándo pueden empezar?». El contrato era para rediseñar todas las 120 propiedades hoteleras durante 5 años. Era el proyecto más grande que cualquiera de ellas había manejado, que requeriría expandir su compañía dramáticamente. Era aterrador. Era perfecto. Los años siguientes fueron torbellino. Cortesilva Design Operations se convirtió en nombre reconocido en la industria de hospitalidad, luego se expandió a espacios corporativos, luego retail, luego residencial de lujo. Las hermanas contrataron equipos brillantes, desarrollaron sistemas que escalaban su filosofía, construyeron una compañía que valía decenas de millones. Pero el dinero y el éxito, aunque gratificantes, no eran lo que más importaba. Lo que importaba era esto: 2 hermanas que habían estado rotas se habían sanado. 2 mitades de un todo se habían reunido. Y en esa reunión, habían creado algo más fuerte que cualquiera habría sido sola. Una tarde, 7 años después de formar su sociedad, Luciana y Natalia estaban paradas en el balcón de su nueva sede corporativa. Habían diseñado el edificio ellas mismas, por supuesto. Era su declaración al mundo, que belleza y función no eran enemigos sino socios. Cada línea, cada material, cada decisión de diseño reflejaba su filosofía compartida. ¿Recuerdas nuestro apartamento?, preguntó Luciana. Esa ventana agrietada donde solíamos mirar al atardecer. Recuerdo. Tú veías posibilidades. Yo veía vidrio roto. Ambas teníamos razón. Ambas teníamos razón, concordó Natalia. Estuvieron en silencio cómodo, mirando la ciudad extenderse ante ellas. Desde aquí, podían ver 3 de sus proyectos: el hotel que había sido su ruptura, un complejo corporativo que había ganado premios internacionales, un desarrollo residencial que establecía nuevos estándares para vivienda de lujo funcional. «Mamá estaría orgullosa», dijo Natalia suavemente. «Estaría orgullosa de ambas. De quienes nos volvimos juntas». Luciana puso su brazo alrededor de su hermana. Epicteto dijo que el bien o mal de nuestra vida depende de nosotros, de nuestras elecciones internas, no de circunstancias externas. Elegimos separarnos por 10 años. Pero luego elegimos reunirnos. Esa segunda elección fue la que importó. Y elegimos seguir eligiéndonos cada día, añadió Natalia. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Esa noche, organizaron una celebración para sus empleados, ahora más de 200. Pero antes, hicieron una parada. Condujeron al vecindario donde habían crecido, al edificio donde habían compartido ese apartamento pequeño con su madre. El edificio se veía incluso más deteriorado que en sus memorias. Pero todavía estaba ahí, resistente contra el tiempo y la negligencia. Subieron las escaleras hasta el piso donde habían vivido. El apartamento estaba ocupado por otra familia ahora, pero podían ver a través de la ventana. «Deberíamos comprar este edificio», dijo Natalia de repente. «¿Qué?» «Deberíamos comprarlo, renovarlo, convertirlo en vivienda asequible que sea tanto hermosa como funcional. Mostrar que la gente que vive con poco no tiene que vivir sin belleza, que eficiencia y dignidad pueden coexistir». Luciana miró a su hermana, viendo en ella la fusión de quienes habían sido y quienes se habían vuelto. La niña práctica que había crecido demasiado rápido ahora soñaba con belleza para otros. La niña soñadora que había visto posibilidades ahora entendía cómo hacerlas realidad. «Lo haremos», acordó Luciana. «Lo dedicaremos a mamá». 6 meses después, el edificio Torres de Esperanza abrió. Era su antiguo edificio completamente transformado, unidades de vivienda asequible que eran seguras, hermosas, funcionales. Cada detalle considerado, cada decisión de diseño equilibrando costo con calidad. Y en el lobby, una placa, dedicado a Teresa Cortés, quien nos enseñó que el amor significaba sacrificio, y a todas las madres que trabajan imposiblemente duro para darles a sus hijos algo mejor. La ceremonia de apertura fue cubierta por medios nacionales.
Las hermanas Cortesilva no eran solo exitosas empresarias ahora, eran símbolos. Prueba de que la pobreza no era destino. Que las relaciones rotas podían sanar. Que las perspectivas diferentes, cuando se honraban en lugar de pelearse, creaban algo más grande que cualquiera sola. Pero el momento que más significó para las hermanas fue más privado. Después de que todos se fueran, se pararon juntas en lo que había sido su antiguo apartamento, ahora transformado en un espacio hermoso y habitable. ¿Crees que nos habríamos encontrado de nuevo si la vida no nos hubiera forzado?, preguntó Natalia. No lo sé. Tal vez necesitábamos construir nuestros éxitos separados primero. Necesitábamos probar que podíamos estar solas antes de poder elegir estar juntas. Marco Aurelio escribió algo sobre esto, dijo Natalia. Sobre cómo a veces los obstáculos son el camino. Nuestro obstáculo fue perdernos la una a la otra. Y ese obstáculo nos forzó a crecer de maneras que nunca habríamos crecido si hubiéramos permanecido cómodamente juntas. Entonces perdernos era necesario para encontrarnos de verdad, reflexionó Luciana. Tal vez. O tal vez solo estoy tratando de encontrar significado en dolor que simplemente dolió. Luciana rió. Ahí está mi hermana pragmática. Y ahí está mi hermana soñadora. Natalia sonrió de vuelta. Se abrazaron en ese espacio que contenía tanto pasado como futuro, tanto dolor como sanación. Dos hermanas que habían empezado con nada, que se habían perdido en el camino, y que habían encontrado su camino de regreso no a quienes habían sido sino a quienes podían ser juntas. Afuera de la ventana, el mismo horizonte que habían mirado de niñas se extendía ante ellas. Pero ahora no estaban solo mirando hacia él. Estaban construyéndolo, dándole forma, creando el futuro que una vez solo podían imaginar. Años después, cuando se les pedía hablar sobre su éxito, las hermanas siempre contaban la misma historia. No sobre estrategias de negocio o decisiones de diseño, sino sobre dos niñas en un apartamento roto, una viendo posibilidades y la otra viendo realidades, ambas cargando dolor que no entendían, separándose porque no sabían cómo permanecer juntas. El estoicismo nos enseñó algo crucial. Luciana decía siempre, que no podemos controlar lo que nos pasa, pero podemos controlar cómo respondemos. Respondimos a la pobreza construyendo negocios. Respondimos a la separación eligiendo eventual reconciliación. Respondimos al dolor creando algo hermoso. Y Natalia siempre añadía, pero la lección más importante fue esta, necesitamos ambas perspectivas. Visión sin pragmatismo es fantasía. Pragmatismo sin visión es existencia vacía. Juntas, visión y pragmatismo crean posibilidad real. Esa es la base de todo lo que hemos construido. Su compañía creció a valoración de cientos de millones. Ganaron premios internacionales. Fueron destacadas en revistas, invitadas a hablar en conferencias globales, reconocidas como líderes en transformar cómo el diseño y las operaciones podían integrarse. Pero en su oficina compartida, en el edificio que habían diseñado juntas, mantenían una sola fotografía enmarcada. No era de sus éxitos. Era una foto vieja y descolorida de dos niñas paradas en la ventana de un apartamento roto, mirando hacia un horizonte que prometía algo más. Una niña sonreía, viendo posibilidades. La otra lucía seria, viendo realidades. Ambas miraban hacia adelante. Ambas soñaban con algo mejor. Ambas, aunque no lo sabían entonces, necesitaban a la otra para llegar allá. Debajo de la foto, una placa con una cita de Marco Aurelio. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Su separación había sido lo que se interpuso en su camino. Y al final, había sido exactamente el camino que necesitaban para encontrar su camino de regreso la una a la otra, más fuertes, más sabias, más completas. Dos hermanas que habían empezado mirando el horizonte desde la pobreza, ahora lo creaban desde el poder. Dos mitades que se habían roto, ahora enteras nuevamente. Dos perspectivas que habían chocado, ahora colaboraban. Y entre ellas, habían construido no solo una compañía sino una prueba viviente de que ninguna perspectiva sola posee toda la verdad. Que la belleza sin función falla. Que la función sin belleza priva. Que juntas, cuando honran lo que cada una trae, crean algo que trasciende ambas. Las hermanas del horizonte. Una vez separadas, ahora unidas.
Para siempre. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.